Hola a todos, estamos aquí de nuevo en el canal de YouTube de TheZooOneBlog, donde hoy vamos a estudiar dos ejemplos muy interesantes sobre un tema muy concreto. Dos ejemplos al máximo nivel entre jugadores maestros, maestros internacionales, grandes maestros, donde vamos a tratar el tema de qué modifica la última jugada, la importancia de darnos cuenta de los matices que cambian tras la última jugada del rival. Vamos a iniciar con esta primera posición entre el gran maestro Álvaro Alonso y el maestro internacional Arturo Vidarte, donde se nos presenta una posición de estructura de gambito volga. Las negras han entregado un peón, tienen un peón de menos, pero a cambio intentan compensarlo con actividad de piezas. Las columnas A y B para presionar, algunas casillas fuertes para los caballos que pueden saltar a E5, a B6, incluso la diagonal del alfil de G7 que puede ser fuerte. Siendo sinceros, la ventaja del blanco en esta posición es interesante. Tienen un peón de ventaja, pero además parece que han consolidado poco a poco la posición, incluso un salto de un caballo a C4 podría mejorar esta posición. De todas formas, las negras pues tenían algunas jugadas interesantes a su disposición. Podría ser la jugada dama B4 para intentar complicar un poco la partida, o seguramente una jugada tranquila como dama D8, sacando la dama de una casilla donde puede tener algunas dificultades y preparando posteriormente caballo E8, caballo C7 para cambiar el caballo fuerte de B5, pues hubiera sido una defensa mucho más tenaz, buscando un contrajuego en ese flanco de dama. ¿Y por qué digo esto? Vamos a ver qué sucedió en la partida y vamos a centrarnos en los temas que queremos tratar hoy. Las negras realizaron la jugada caballo B6, una jugada lógica por otro lado. Presiona el peón de A4, evita el salto del caballo blanco a C4 y parece que aumenta la presión en el flanco de dama. Sin embargo, tras esta última jugada la posición ha cambiado en gran parte y vamos a ver por qué ha cambiado tras la jugada caballo B6. El gran maestro Álvaro Alonso seguramente pronto comprendió que aquí había algo extraño en la posición de las negras, y es que este caballo de B6 está raro, está mal colocado, pero principalmente por la situación de la dama negra. La dama negra ahora ha perdido la posibilidad de escapar, ya no tiene la casilla dama B6 ni tiene el escape dama D8, con lo cual sus casillas se han visto reducidas en gran medida. Por otro lado, la casilla C7 tampoco está bien controlada, es decir, el blanco puede hacer buen uso de esa casilla con caballo C7 en las variantes que considere necesarias. Y ahora, mezclando estas ideas naturales, seguramente Álvaro Alonso empezó a calcular cómo aprovechar este detalle, cómo aprovechar esta dama fuera de juego y con pocas casillas. Y realizó la fuerte jugada caballo C7. Caballo C7 ataca la torre parece que no tiene muchas casillas, parece que puede moverse únicamente a A7, luego veremos cuál era la mejor opción práctica del negro, y tras torre A7 vamos a fijarnos en esta posición. Si vemos la dama negra, que antes tenía algunas casillas de retirada, ahora ya no tiene la diagonal para escapar por B6, C7, D8, ha quedado bloqueada. Tampoco puede escapar por la columna A, donde choca contra su torre o la casilla A6 está controlada, entonces está a punto de ser cazada. Solo la casilla B4 le salvaría. Si las blancas son capaces de aprovechar este detalle, de cerrar esta casilla, de repente la situación ya sería desesperada. ¿Y cómo puede el blanco aprovechar esta casilla? Pues las blancas, de una forma muy poderosa, realizaron la fuerte jugada B4. Un sacrificio de peón, pero con muy mala leche. Vamos a darnos cuenta que tanto la captura de peón como la captura de dama tienen graves problemas. Tras C por B4, simplemente el salto caballo B3 cazaría completamente esta dama. Esta dama no tiene salidas, no puede ir a ninguna casilla. Pero es que incluso tras el sacrificio de calidad torre por C7, dama por C7, ahora la dama sí que tiene retiradas, pero todas las piezas negras están atacadas. La torre de B8 necesita defensa, el caballo de B6 necesita defensa, por ejemplo la jugada dama A8 simplemente permitiría alfil por caballo, la partida queda decidida. ¿Qué sucede en cambio en la jugada de la partida dama por B4? Pues sucede que tras torre FB1, muy buena jugada, la caza de la dama sigue. Esta dama sigue estando atacada, no tiene casi casillas y es que tras dama A5 se encontraría con varios posibles remates. El primero, torre B5, que simplemente ataca a la dama y la captura, puesto que no hay retiradas para esta dama. Incluso la jugada caballo C4 también sería un buen golpe táctico. Ataca dama y caballo, pero caballo por C4 se encontraría con una entrada decisiva torre por B8, con amenazas sobre el rey, con amenazas de mate tras alfil H6.
Es decir, el jugador de casilla de piezas blancas ha encontrado los defectos de esta dama y sobre todo los defectos de este caballo en B6 que está entorpeciendo todo el juego de las negras. Las negras buscaron su mejor opción práctica, que es caballo B por D5. ¿Cuál es la idea? Bueno, intenta entregar la dama pero por suficiente material o por el máximo material posible. Aquí a las blancas solo les queda un último detalle y es ser precisos sin dar ningún tipo de contrajuego a las negras. Y para ello Álvaro Alonso encontró la mejor opción y es que tras caballo por D5, muy buena jugada atacando la dama, caballo por D5, capturamos la dama, pero una vez que se nos quedan atacadas tanto la dama en C2 como la torre en A1, descubrió un último detalle táctico decisivo. Y es que la clavada torre B1 impide la captura de la dama y así salva las dos piezas, tanto la dama como la torre. Y es que el detalle táctico sigue tras caballo por C2, seguiría torre por B8 y el negro recibe mate en la octava fila tras alfil H6 y torre por F8 con mate. Como nos damos cuenta desde una jugada inicial errónea, comprendemos que esta dama de A5 empieza a estar en problemas. Alguno podría preguntarse, bueno, ¿y cómo comprendo yo tan rápidamente que caballo B6 ha sido un error grave? Si nos damos cuenta, es una consecuencia lógica de lo que ya quería hacer el blanco, es decir, el blanco quería consolidar la posición con jugadas como caballo C4 atacando la dama, incluso caballo B3 atacando la dama, con lo cual un plan ya preconcebido ganaba aún más fuerza tras caballo B6, que dejaba a la dama completamente encerrada. Ahora, dos detalles más que quiero añadir. Primero, la importancia del orden de jugadas. Esto está tratado en los temas de táctica y cálculo, incluso tenéis varios ejemplos muy interesantes en las secciones de entrenamiento. Pero es cierto que tras B4, un orden incorrecto de jugadas podría seguir C por B4 y entonces la entrada caballo B3 para cazar la dama ya no sería tan fuerte, puesto que tras dama A6, caballo C7, dama C4 y de repente la dama negra escaparía y aunque las blancas consiguen ganar material en A8, la posición sería muy poco clara tras caballo por E3, F por E3, torre por A8 y aunque las blancas tienen ventaja material, cuidado con algunos detalles, el peón de E4 va a ser capturado, el peón B4 es pasado, pero el alfil empieza a ser fuerte, no solo atacando en A1, sino colocándose en una casilla fuerte como C3 que de repente bloquearía la acción de las torres blancas. Este tipo de ejemplos los podéis encontrar también en los libros del método Zhuang, la importancia de un orden de jugadas preciso. Y también otro detalle interesante, tras caballo B6 un error importante, caballo C7, como os decía al principio del ejemplo, las negras pensaron que su única jugada era torre A7, y parece cierto, parece que es la única casilla para la torre, pero seguramente ante el error inicial deberían haber visto dónde estaban sus mejores opciones prácticas. Y seguramente la mejor opción práctica era capturar caballo B por D5, un sacrificio de pieza, que empieza a atacar el caballo de C7, pero que en caso de ser capturado, las blancas quedan con pieza de ventaja, pero de repente tras torre por B2, buen contraataque, y torre B4, al menos las negras consiguen capturar el peón de A4 y llegarían a una posición, por ejemplo, con pieza de desventaja, pero donde al menos tiene dos peones para intentar luchar y además todos los peones en un flanco, con lo cual alguna opción práctica tendría para intentar salvar la partida. Por supuesto, las blancas tienen una ventaja muy cómoda y con precisión deberían poder imponer la ventaja hasta el final. Es decir, ¿qué cambia la última jugada del rival? Siempre la última jugada debemos examinarla en profundidad. Y caballo B6 dejaba en dificultades a esa dama y era el inicio de una gran combinación táctica para las blancas. El siguiente ejemplo corresponde a dos jugadores de élite. Anish Giri con blancas contra Vladislav Kovalev con negras. Si analizamos la posición nos encontramos en una posición donde el material es exactamente el mismo para ambos jugadores, el número de peones pero incluso el resto de piezas, dama y dos alfiles por bando, pero donde las blancas podrían considerarse pues ligeramente mejor, principalmente debido a este peón aislado de D5, un peón que es débil y que además ha dejado que el alfil en C6 quede bloqueado, no es un buen alfil. Ahora bien, no es una tarea sencilla demostrar la ventaja del blanco, tiene una ventaja, una ligera ventaja, pero que tiene que ir imponiendo poco a poco. Seguramente siendo sinceros, mi opinión es que este final debería ser suficiente para las negras para salvarse.
La única debilidad de D5 no es fácil de aprovechar. Y la presencia de las damas pues siempre puede dar algún contrajuego a las negras. De todas formas, por supuesto, el blanco tiene una ligera ventaja en la posición y lo podía haber intentado realizar de varias formas. Por ejemplo, la jugada dama e3, intentando eliminar esta dama negra y llegando a un final donde gracias a este peón de D5 al menos el blanco está ligeramente mejor. Seguramente una jugada que analizaba Giri era la ruptura F5. Normalmente cuando un rival tiene una debilidad y no es suficiente para ganarle, buscamos nuevas debilidades. Con F5 intentamos romper el enroque. Pero nuevamente tras G5, alfil E3, dama E7, quizá comprendía que no era fácil ganar esta posición, que el negro se mantiene. Yo creo que una situación como esta, con la jugada alfil D1, hubiera puesto en algunas dificultades importantes al negro. Hemos descubierto una nueva debilidad en H5, pero además el peón de D5 es fácilmente atacable por varias diagonales, con lo cual las blancas podríamos decir que se encuentran muy cómodas en esta posición. Por supuesto no digo que una ventaja suficiente para ganar, pero sí una ventaja muy cómoda. Si volvemos para atrás, ¿qué sucedió en la partida? En la partida, Anish Giri, un jugador realmente fuerte, cerca de los 2800 de elo, realizó la jugada dama D1. Una jugada que tiene cierta lógica estratégica, es decir, si antes con la ruptura F5 las negras reaccionaban con G5, ahora no será tan fácil puesto que el peón de H5 está atacado. Tiene lógica la jugada de Giri. Pero ahora bien, ¿qué ha cambiado con esta última jugada de Anish Giri y por qué Kovalev lo va a aprovechar? Si nos damos cuenta, la dama en D2 estaba excelentemente colocada. ¿Por qué? Porque defendía la segunda fila, porque controlaba también una casilla importante como E3, incluso porque podía actuar más fácilmente sobre el flanco de rey. Una vez que esta dama ha desaparecido de esa casilla clave, pueden surgir detalles en favor del negro. ¿Y qué detalles son estos? Pues un jugador como Kovalev pronto comprendió que la jugada D4 empezaba a ser posible. Una jugada además muy atractiva, y es que tras D4 de repente las negras ya quieren actuar sobre la casilla E3. La dama busca la entrada en la casilla E3. El alfil de C6 también se abre, es por eso que el plan seguramente era sencillo de encontrar para un jugador de la fuerza de Kovalev, que estaría esperando el momento de dar vida a su alfil. Pero ahora vamos a comprender que además el peón de D4 no puede capturarse de una manera sencilla. Por ejemplo, tras alfil por D4, alfil por D4, las blancas pueden capturar de dos piezas distintas en D4, pero las dos con dificultades muy graves. Y es que dama por D4, como hemos dicho, la dama ya no defiende la séptima fila o la segunda fila y esto lleva a un remate directo. Y es que tras dama E1 jaque, rey H2, dama E2, muy buena jugada, el ataque doble sobre el alfil y sobre G2 con mate decidiría la partida. Las negras ganan material de una manera decisiva. Si volvemos para atrás, ¿qué sucedería con la captura C por D? Parece una captura natural que además crea un peón pasado que intenta avanzar. Pero ahora nos damos cuenta que la dama no controla la casilla E3, una casilla muy fuerte para la entrada de la dama negra, dama E3 jaque, y es que el rey blanco no tiene buenas casillas. No tiene buenas casillas porque, por ejemplo, rey H1 se encontraría con un golpe mortal como dama por H3 jaque. Aprovechando la clavada del peón, rápidamente las negras decidirían la partida con mate. Si volvemos para atrás, ¿qué otra opción le queda al blanco? Pues seguramente su única opción es rey H2. Pero tras rey H2, dama por F4 jaque, el negro recupera un peón, pero además vamos a comprender que su peón es más importante que el que tiene el blanco en D4. Y es que tras la buena jugada dama G5, la dama negra cumple un doble objetivo. Prepara una amenaza de mate en D5 a la vez que controla con sus dos piezas el avance del peón de D de las blancas, el único posible contrajuego y que cerraría la diagonal del alfil de C6. Así, tras por ejemplo dama F1, alfil D5, el dominio negro es total. Las blancas no pueden apenas moverse por la entrada en G2, pero las amenazas del negro ahora ya son potentes. Por ejemplo, dama D2 sería una muy buena jugada atacando alfil, los dos peones. Dama G3, como hemos visto antes, también sería una muy buena jugada amenazando dama por H3. El dominio negro es total. Disponen de grandes debilidades blancas, principalmente el ataque de mate sobre G2. ¿Qué sucedió en la partida? Pues que tras D4, Giri comprendió su error y tuvo que jugar dama D2.
y volver con la dama a la casilla que defendía pues estas casillas clave como E3 o la entrada en séptima. Pero lo que ha cambiado en la posición es que ahora tras D por C3, B por C3, el bando que tiene las debilidades es el blanco, que ahora presenta peones aislados, peones en F4 quizá demasiado avanzados, incluso una posibilidad de ataque sobre el punto G2. Llega el momento ahora de Kovalev de hacer valer su ventaja, y es que tras dama E6, muy buena jugada, empieza a comprender que jugadas como dama C4 empiezan a ser fuertes, dama A2 empiezan a ser fuertes, buscando las debilidades del rival. Y tras alfil D4, alfil por D4, C por D4, dama A2, de repente la multitud de debilidades del blanco le tienen completamente atados. Tras una repetición de jugadas, la posición volvió a esta situación donde Kovalev, para intentar ganar este final, debe mezclar toda la cantidad de debilidades que tiene el blanco, los peones A3 y D4, pero también las posibles amenazas sobre G2, y es por ello que realizó la jugada H4. Muy buena jugada, fija los dos peones del flanco de rey, fija la debilidad en G2, y tras rey H1 ya tiene las manos libres para hacer prácticamente lo que quiera. Y lo que quiera es, por ejemplo, jugar a 5 y movilizar su 2 contra 1 en el flanco de dama. La partida no siguió exactamente así, pero una situación de espera, como por ejemplo rey G1, demuestra que la ventaja del negro es una ventaja decisiva. Por ejemplo, tras dama D5, atando de nuevo al blanco a la defensa del punto G2, y tras dama D2, B5, las negras tienen una ventaja decisiva en ambos flancos. Por un lado tiene atado completamente al blanco por la amenaza de mate en G2, pero por otro lado la amenaza B4, B3 con un peón pasado que puede ganar por el otro flanco también debería ser suficiente para imponer la ventaja. Entonces, de nuevo, una situación donde las blancas tenían una posición cómoda, pero donde su última jugada cambió radicalmente la situación de la posición. Y como decíamos antes, no es cuestión de magia. ¿Por qué Kovalev entendió esa jugada de 4 tan rápidamente? Pues a pesar de tener un peón débil en D5, sí que tiene ya en mente que este alfil va a poder ser poderoso para un posible contrajuego en cuanto consiga hacer la jugada de 4. Es decir, ya es una jugada que está latente en la posición y que las negras tienen ahí pendiente en cualquier momento cuando tenemos un peón aislado, la idea de poder avanzarlo, incluso poder cambiarlo, librarnos de esa debilidad y dar actividad a nuestras piezas, pues es una idea estratégica ya muy natural y muy conocida. Entonces, dos ejemplos al más alto nivel donde la última jugada cambió radicalmente la posición, y por ello debemos estar muy atentos a estos matices, a estas modificaciones de la última jugada y cómo podemos aprovecharlo. Y como hemos mencionado, siempre estas jugadas no surgen por arte de magia, sino que tienen unas ideas estratégicas y tácticas detrás que muchas veces ya están previstas. En cualquier momento el negro está pendiente de poder realizar el avance de 4 y conseguir un contrajuego, ya sea con damas o ya sea en un final donde el alfil pudiera activarse y atacar ese importante punto G2. Así que cuidado, siempre atentos a la última jugada y a qué modifica en la posición.